Noches, un gusto reencontrarnos en estos momentos donde hay circunstancias adversas, pero también hay circunstancias favorables en el sentido de que probablemente auguren otras posibilidades de convivencia en nuestro país. Y vamos a ver si entre todas y todos descubrimos esas posibilidades precisamente. Yo lo que quiero hacer es de una manera muy sucinta, tratar de presentar algunos elementos centrales de lo que yo creo son dos perspectivas eh, que se están, eh, que están chocando en estos momentos en la dinámica de nuestro país. La perspectiva del poder y la perspectiva del movimiento social. Y nosotros hemos venido escuchando mucho desde hace rato el tema de la polarización. Yo les confieso que personalmente no acabo de tener claro ese tipo de lectura sobre la realidad, no solo colombiana, sino ese tipo de lectura se presenta con respecto a muchos otros contextos, particularmente de América Latina. Entonces esa polarización como que tiene que ver con derecha, izquierda, contradicciones que efectivamente existen, pero yo no creo que sea como el problema central. Si se tratara de hablar de alguna polarización, yo hablaría precisamente de esto que quiero presentarles, una perspectiva del poder y una perspectiva desde la base de la sociedad, que en este caso concreto en Colombia se está expresando a través de un movimiento social muy amplio, que es una amalgama también de expresiones, no es una expresión unívoca en mi criterio. Ya más adelante pues especificaré un poco más acerca de ello. Desde la perspectiva del poder, a mí qué se me ocurre decir. Lo que encontramos en estos momentos es un gobierno que se orienta fundamentalmente por los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y cuando yo menciono estos dos organismos multilaterales, a lo que quiero hacer referencia particularmente es que estos organismos están tomados desde hace mucho rato por los intereses de los capitales transnacionales. El análisis que hace Joseph Stiglitz de estos organismos con datos muy precisos demuestran que estos organismos multilaterales han jugado un papel decisivo en todo este proyecto, en toda esta estrategia neoliberal de desarrollo del capital. Y muy en concreto en estos organismos, los funcionarios que deciden son funcionarios que proceden de las grandes corporaciones. En nuestro país, pues ha sido recurrente, ha sido regular que los gobiernos siempre responden a los dictámenes de estos organismos. Y lo que ocurre en la actualidad, pues no es nada distinto. Entonces, por ejemplo, el caso de la reforma tributaria que finalmente no pasó y que se va a tratar de rehacer, o el caso de la reforma laboral o el caso de la reforma pensional, o el caso de la reforma de la salud, pues todas, en su particular materia, lo que tratan es de responder a las definiciones y a las orientaciones provenientes de estos organismos. En eso pienso yo, digamos, el conjunto de las expresiones del poder
en este país, la dirigencia en este país tiene un acuerdo. En eso yo no creo que haya mayores diferencias. Probablemente no haya suficiente acuerdo entre los sectores de poder es en cómo manejar la situación. Y aquí lo que encontramos con el gobierno actual es una opción determinada para manejar esta situación. Una situación que a los sectores de poder sencillamente se les fue de las manos. Yo lo que advierto en las actuales circunstancias, ya estrictamente hablando de estos días, pienso específicamente desde el momento en que el gobierno decide retirar la reforma tributaria para que no siga su curso en el Congreso, pienso que lo que se está tratando de hacer desde el gobierno es establecer un acuerdo de cómo manejar la situación. Y de ahí, por ejemplo, que el gobierno esté privilegiando hacer diálogo y obviamente ir más allá de un diálogo es establecer acuerdos. En concreto, por ejemplo, con los expresidentes, establecer acuerdo con los partidos políticos, establecer acuerdo con los grandes gremios económicos. Y pues una cosa que fue muy llamativa en el día de ayer, alinear a los presidentes de las altas cortes que sin ningún rubor pues se prestaron precisamente para ello. Este manejo que está haciendo el gobierno, pues no hay que explicarlo, es un manejo represivo, coloquémoslo con mayúscula, y frente a ese manejo represivo, pues no tiene que hacer ningún acuerdo, por ejemplo, con los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, porque de suyo pues ya son los dirigentes o los representantes de cada uno de estos organismos pues ya están alineados con la voluntad política del gobierno. Entonces, en resumidas cuentas, en lo dicho hasta acá, pues lo que yo advierto es precisamente una iniciativa para tratar de establecer un pacto que les permita manejar la situación. Quiere esto decir que ese pacto, si es necesario, es porque efectivamente no hay un acuerdo absoluto. O sea, habría sectores dentro de la dirigencia que estarían dispuestos a hacer otro tipo de manejo, quizá más proclives a una cierta negociación con el movimiento social. El tema tiene que ver entonces con el manejo militarista de la situación. Para nadie es un secreto, es lo que desde el movimiento social se ha venido evidenciando con testimonios, con ejemplos concretos de todos los abusos que vienen ocurriendo. Pero yo me voy a atrever a proponer una hipótesis de qué es lo que hay detrás de estos abusos, de estos exabruptos, que a la luz del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de derechos humanos, y a la luz simple y llanamente de la ética y de la sensatez, pues se trata precisamente de eso, de exabruptos. Recordemos dos lemas que ha tenido este gobierno y desde los cuales se orienta, o sea, ha venido orientando su conducta, sus políticas.
Uno es el lema de la paz con legalidad y el otro es el de la regulación de la protesta social. Desde comienzos del gobierno, pues estas han sido dos banderas. Otra cosa es que el actual presidente no tenga la suficiente capacidad de insistir en estos lemas, como por ejemplo insistía Álvaro Uribe Vélez con el tema de la seguridad democrática, por ejemplo, o de la paz con autoridad. Entonces, en ese sentido, digamos, son dos lemas que están un poco difusos de cara a la opinión pública, pero, sin embargo, creo yo, sí están orientando la práctica del gobierno. ¿Qué es lo que quiere decir esto de paz con legalidad y qué es lo que quiere decir la regulación de la protesta social? En mi criterio, esta es mi hipótesis, es que se trata de institucionalizar, de legalizar y de legitimar estrategias y tácticas paramilitares del control social. Legalizar, institucionalizar y legitimar prácticas paramilitares. Lo que estamos observando en estos días es que esas prácticas paramilitares, hablo de los días del paro, no las están haciendo estrictamente los paramilitares a nombre de sus respectivos grupos que están instalados en las diferentes regiones del país, sino que lo está haciendo la fuerza pública, lo está haciendo la fuerza policial, lo está haciendo las fuerzas militares. Actos tan estrambóticos como sobrevolar con helicópteros y disparates de helicópteros, actos como colocar a civiles en acciones y en operativos concretos de persecución a los manifestantes y no tener ningún reparo en ocultarlo, sino fácilmente dejan evidencias. En últimas, eso, y podríamos sumar otro ejemplo que se dio en el paro de 2019, que es el origen de este paro. Por ejemplo, las acciones que se dieron contra los conjuntos residenciales, donde se sabe que fue la fuerza pública la que armó a determinados grupos para que crearan esas situaciones caóticas y desestabilización en la vida cotidiana de la población. En mi criterio, eso es la novedad de la estrategia de represión. Se quiere mostrar entonces que hay otras posibilidades de actuación, abrirle espacio a esas otras posibilidades de actuación, que bien la pueden hacer grupos irregulares, como también lo pueden hacer las fuerzas regulares de represión del Estado. Por ahora eso, en mi criterio, está como en un proceso de avance. Lo que están haciendo son laboratorios para ir instaurando un régimen de esa naturaleza. Eso es legalizar un tipo de actuación que supuestamente va a garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en la sociedad colombiana. Y en estos momentos, pues eso se pone a prueba, ya no en un contexto, digamos, de vida cotidiana más o menos normal, sino en un contexto de protesta social. Recuerden ustedes el primer ministro de Defensa, Botero, pues él entró con esta consigna, que una de sus tareas, de sus propósitos era la regulación de la protesta social. Y tiene que ver con todo esto, tiene que ver entonces con abrirle espacios y posibilidades institucionales, incluso normativas, a la actuación de la fuerza pública. En resumidas cuentas, entonces se trata de medidas desproporcionadas,
de vinculación de civiles a su guerra, que incluso pueden pasar por la desestabilización del orden establecido. No hay problema para que eso ocurra. Es más, esto podría apuntar perfectamente a que este tipo de operativos inmediatos y otros que seguramente se van a ejecutar a mediano plazo, que por ejemplo tienen que ver con seguir con la persecución, con la desaparición de activistas que han participado en todas estas protestas sociales, pues crean una situación de caos que justificaría la instauración, bien puede ser de un estado de conmoción interior, y si no es necesario la instauración de ese estado, pues en todo caso legitimaría acciones de fuerza por parte del Estado. No tiene ningún inconveniente en pasar por encima de los derechos humanos, ni del derecho internacional humanitario. Eso ya está demostrado en el contexto de globalización, que todas esas situaciones son manejables. En estricto rigor es muy difícil que sean condenados quienes tomen estas decisiones. De pronto un caso excepcional que vamos a ver hasta dónde puede llegar es el caso de la expresidenta de Bolivia, pues que en estos momentos entra incursa en un proceso de investigación, incluso pues que es privada de su libertad para adelantar ese proceso. Todo esto que acabo de escribir, yo lo sintetizo ya desde el punto de vista teológico, como un escenario extremo, realmente extremo, de idolatría del capital. O sea, el poder es capaz de hacer todo lo que esté por fuera de cualquier normatividad, por fuera de cualquier pacto, por fuera de cualquier institucionalidad, para defender las posibilidades de avance del capital. Y lo más tremendo es que este proyecto se impone en un contexto como el de la pandemia. No están ni mucho menos dispuestos a conceder que la acumulación de capital, que la acumulación de utilidades se estanque aún en circunstancias como la de pandemia. Les parece que la reducción del riesgo de acumulación de renta y de utilidades que ha ocurrido en este tiempo de pandemia los afecta demasiado y no están dispuestos a ceder más en términos de tiempo para seguir con esta iniciativa. Por parte del movimiento social, tendría que decir esto. Se trata de un movimiento social que por lo menos, se viene expresando desde noviembre de 2019. Digo por lo menos, de pronto para no en estos momentos ponernos a rastrear unos orígenes que pudieran tener en momentos anteriores y que efectivamente creo que los tienen, pero que digamos se hace más visible, más evidente en ese paro de 2019. Este movimiento social, en mi criterio, todavía está en un proceso, voy a utilizar varios adjetivos, en un proceso lento, en un proceso adverso, en un proceso tortuoso de recomposición. Yo parto de la consideración de que este movimiento social que se está expresando en estos momentos es el intento de recomposición
de lo que sucedió con el movimiento social en los años 80 y 90, que fueron golpes estructurales para el conjunto del movimiento social y político, para el conjunto del movimiento popular. Fueron golpes estructurales en la medida en que significó el aniquilamiento de mucha dirigencia, de muchos cuadros. La expresión más emblemática de ello, pues fue lo que sucedió con la Unión Patriótica, pero que no es el único caso. Es emblemático en cuanto a su visibilidad, en cuanto a lo que significó como impacto en el proceso de movimiento popular en aquel entonces, y sobre todo en las proporciones en que fue golpeado este movimiento o esta organización. ¿Qué es lo que se está expresando en estos momentos como movimiento social? A mi modo de ver, aquí hay novedades. Hoy se están manifestando sectores organizados, pero también muchos sectores y muchas personas no organizadas. Y en esto destacaría especialmente en estos momentos la manifestación, la expresión pública de la juventud. Juventud de muchos estratos, de muchas capas sociales, que tienen un común denominador. El común denominador es que las jóvenes están experimentando que no tienen posibilidades ni en el presente ni en el futuro inmediato, no tienen ofertas, no tienen oportunidades. Lo digo yo, por ejemplo, desde el caso en concreto desde donde me muevo, la Universidad Javeriana. Pues es muy llamativo, por ejemplo, lo que sucedió esta semana. Más de 300 estudiantes firmaron un comunicado declarándose en paro, sumándose al paro. Eso es un hecho completamente inusual en la vida de la Universidad Javeriana. Ya sabíamos que se venían manifestando, que se venían articulando procesos de resistencia, de protesta, estudiantes, pero que tomaran esta decisión, eso tiene un significado, a mi modo de ver, muy profundo. Estos sectores no organizados se articulan de maneras novedosas y afirman también banderas muy propias. Banderas algunas que son más reconocidas, pienso yo, en las luchas de género, en las luchas feministas, en las luchas de la juventud, en ciertas expresiones culturales, pero igual también hay muchas otras banderas que en lo micro se quieren afirmar. Y de conjunto lo que se está expresando en este movimiento social, en esta movilización social, es una sensibilidad que yo llamo simple y llanamente indignación. La gente que se está movilizando siente que no tiene un mínimo reconocimiento, se siente absolutamente burlada. Algunos problemas o algunos desafíos que yo veo con respecto a la movilización social, lo que alcanzo a percibir hasta el momento. Ante la represión, yo creo que muy probablemente, de pronto me equivoco, quienes estén mejor organizados tienen mejores posibilidades para afrontar la represión. Las víctimas actuales de la represión precisamente tienen que ver, creo que tienen que ver mucho es con personas que no están organizadas o que no están suficientemente organizadas. Entonces, digamos, ahí hay un problema muy serio que pienso yo, quienes tengamos posibilidades de acompañar
estos procesos debemos atender con mucho cuidado, porque lo que está en juego es simple y llanamente la vida de muchas personas. Pienso que estos sectores organizados, entre ellos y los no organizados, pues tienen un punto de encuentro, y el punto de encuentro son las calles. Pero todavía la dinámica general, en mi criterio, sigue estando muy determinada, por no decir que controlada, desde los sindicatos. De hecho, el comité de paro está pues controlado por los sindicatos, y en caso de un eventual escenario de negociación, pues serían los sindicatos los que llevarían la voz cantante, muy probablemente. Eso, a mi modo de ver, es más una debilidad que una fuerza, por lo que significa en todo caso los sindicatos no creo que estén recogiendo precisamente las expectativas ni las necesidades de la mayoría de la población que se está movilizando. Estos sindicatos, en el mejor de los casos, le han dado un espacio dentro del comité, digo un espacio significativo a los estudiantes, entre otras por lo que representan en posibilidades de movilización los estudiantes en este país. Yo me pregunto, ¿es este movimiento social cuál es la capacidad real que tiene de negociación? Vuelvo y repito, en un eventual caso de que eso se diera. Digamos, las banderas de lucha, las peticiones que se hacen son múltiples, aunque están un poquito más acotadas que en 2019, pero todavía siguen siendo demasiado abiertas. Y pues eso debilita mucho, porque si yo fuera parte del poder, parte del gobierno, tomaría iniciativa precisamente para negociar, y probablemente en ese escenario tendría mejores condiciones para manejar la situación crítica por la que se está pasando. Destaco que en todo caso, digamos, lo que se va fraguando al interior del movimiento social es la defensa de la dignidad de la vida humana. Y esto desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista teológico, representa un valor muy importante. Yo lo diría en términos seculares, es como una voluntad de poderse afirmar humanamente en el mundo, de poderse afirmar humanamente en la sociedad colombiana, donde esta perspectiva humanista sencillamente está atropellada, está vilipendiada desde hace mucho rato. Si esta es la clave, por ahí es muy importante, digamos, pensarnos la posibilidad de recomponernos y la capacidad y la posibilidad de articularnos con mayor fuerza, con mayor peso, pensando no solamente en una respuesta inmediata, sino sobre todo pensando en la necesidad de reconstruir y de consolidar un movimiento social en el mediano plazo. Un movimiento social que ya tenga una capacidad política de afirmarse en el contexto colombiano, y que le abra, digamos, posibilidades y espacios más ciertos, un poco más ciertos, de transformación al país. Muchas gracias.